Bien, aparte de que la empresa, digamos, tenga claro que prohíbe toda clase de actividad que suponga un acoso laboral o moral en el trabajo y que quien sea culpable del mismo recaiga sobre él las sanciones disciplinarias oportunas o las sanciones que sean correspondientes, porque a lo mejor entran dentro del ámbito, vamos a decir, por ejemplo, dentro del ámbito penal, también se debe garantizar que las denuncias, digamos, se desarrollen y tramiten en el menor tiempo posible, es decir, que haya una celeridad en la resolución. Otro aspecto muy importante es que también el trabajador o la víctima tiene derecho a que se respete su confidencialidad, su intimidad, en definitiva, todo su entorno de salud también. Cuestiones a las que también tiene derecho por motivos obvios pues todos los que intervengan en el procedimiento, como puede ser también incluso el propio agresor o las personas que hayan sido testigos de los hechos. Otra cuestión que, como venimos diciendo, es el tema de que efectivamente se proteja lo que es la salud y el ambiente, en especial el de la víctima. Y en este sentido, pues el instructor del procedimiento puede adoptar todas aquellas medidas cautelares que sean oportunas pues, para protegerle, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el cambio a otro puesto de trabajo o a otro centro de la empresa, si la empresa dispone del mismo, en fin, que haya una separación entre las partes, por ejemplo, ¿no? O dotarle de asistencia psicológica dentro de la empresa, si existe, o dotarle de los medios para que tenga una atención de este carácter psicológico. En fin, todas aquellas medidas cautelares que sean necesarias. Y la empresa debe velar además también muy mucho con que no se den situaciones de represalia. Sabemos que muchas veces frente a las personas que denuncian, pues bueno, los agresores lejos de, digamos, atemperarse, amilanarse, o en fin, guardar una conducta prudente, pues se dedican a hacer represalias frente a los denunciantes o frente a las víctimas. Y ello también es un aspecto importantísimo que se debe de cuidar, ¿vale? Entrando ya dentro de lo que es el procedimiento, la normativa distingue entre dos clases de procedimiento, según cuáles sean la naturaleza y las características de los hechos que se han producido. Y en este sentido tenemos que distinguir entre un procedimiento más informal, de hecho se llama procedimiento informal, y uno formal. El procedimiento informal es un procedimiento muy sencillo, en virtud del cual se presenta una denuncia, bien sea verbal o escrita, ante la persona, digamos, que está al frente de este protocolo, que es se le suele llamar el asesor de confidencialidad. ¿De acuerdo? Es un puesto que, bueno, puede ser desarrollado en definitiva por la persona que designe la empresa, pero suele ser delegado en aquellas personas que realicen funciones de recursos humanos o de cumplimiento normativo dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, este responsable lo que va a hacer es abrir un expediente inmediatamente, va a realizar una pequeña instrucción. Esta instrucción, también tenemos que decir en este momento que puede ser propiamente hecha por dicho, digamos, asesor de confidencialidad o puede incluso externalizarse a una tercera empresa. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Keipu Riego Abogados nos dedicamos, como abogados, además, especialistas, nos dedicamos a realizar este tipo de funciones. Hay que, digamos, hacernos un poquito de propaganda. Entonces, una vez abierto este expediente, como digo, bien sea interna o externamente, se realizan las pruebas necesarias, entrevistas con la parte denunciante, entrevistas con la víctima, entrevistas con la supuesta parte agresora, entrevistas con testigos, en fin, análisis de documentación, todas las pruebas que consideren oportunas y se debe de adoptar una propuesta de resolución que, digamos, será presentada por el asesor de confidencialidad, digamos, ante los órganos, digamos, decisores de la empresa, que son los que dictarán la resolución. El plazo para dictar esta resolución en este procedimiento es máximo de 10 días. Y luego, por otro lado, como decimos, está el procedimiento formal, que es un poquito más complejo, se dará en aquellos casos en los cuales las circunstancias o la naturaleza de los hechos revistan en principio una mayor gravedad, o también en aquellos casos en los cuales lo solicite la propia víctima, o en aquellos casos en los cuales, habiendo iniciado un procedimiento informal,
el mismo resulta insuficiente para llegar al fondo de la cuestión, por entender que requiere más formalidades, más ahondar en el asunto, más pruebas, y que por tanto el adecuado sería el procedimiento formal. Aquí, cuando es un procedimiento formal, siempre la denuncia debe de presentarse por escrito, bien por un tercero denunciante o bien por la propia víctima. Una vez que se recoge la denuncia, el asesor de confidencialidad abrirá la etapa de instrucción, el expediente, y con la etapa de instrucción realizará todas las pruebas que sean oportunas, las mismas que vimos antes, bien sea pues eso, las entrevistas con las partes, con los testigos, la documentación, en fin, todo lo que sea. Viene a indicar que en este caso del procedimiento informal, y también incluso tanto en el procedimiento formal como en el informal, no se admiten las denuncias que sean de carácter anónimo o que no recojan una relación circunstanciada de los hechos. Todo ello tiene una excepción, y la excepción viene dada por la reciente ley dictada el 21 de febrero sobre canal de denuncias, sobre, digamos, la protección de los denunciantes de corrupción, que implica que aquellas empresas que estén obligadas a tener un canal de denuncias sí pueden admitir las denuncias que sean de carácter anónimo. Hecha esta salvedad, como digo, las denuncias anónimas no se tienen en cuenta, y tampoco aquellas que no recojan una relación circunstanciada de los hechos. Pues bien, realizada la instrucción, se dicta también una propuesta de resolución que se eleva a los órganos decisorios de la empresa, y el plazo en este caso es de 20 días, es un poquito más largo que en el caso anterior. En este informe, además, se deberán recoger, bueno, pues si existen supuestos de reincidencia, si existen agravantes, atenuantes, en fin, un poquito todas estas cuestiones. Es un poquito más complejo, en términos generales, el procedimiento formal. Y luego llegamos, bueno, a lo que es la parte, bien, el protocolo es esencial que con toda esta redacción a la que he hecho referencia sea publicado, sea conocido, sea divulgado. Se debe de divulgar, por supuesto, entre toda la plantilla, también a los colaboradores, también a los proveedores, en fin, a todos aquellos autónomos que de manera estrecha trabajen con la empresa. Y los procedimientos de divulgación van a ser, bueno, en primer lugar, se elabora una circular informativa que, digamos, recoge la adopción, que se ha adoptado el acuerdo, digamos, de adoptar el protocolo antiacoso moral en el trabajo, bueno, con, digamos, todas aquellas actividades que suponen un acoso moral, con el nombramiento del asesor de confidencialidad y, digamos, con una descripción de cuál es el canal de denuncias o el correo electrónico al que se puede acudir cuando alguien detecte que se han producido unos hechos de este tipo. Y asimismo se hará referencia a la existencia de un formulario específico para articular y formular la denuncia. Esta circular, como digo, hay que, digamos, distribuirla, bien directamente a través del correo electrónico de cada uno de los trabajadores, bien en la intranet, si existe, bien en la propia web de la empresa, si existe, también se puede colocar. Y caso de que no haya ninguno de estos instrumentos, incluso esta circular se debiera de colocar en el tablón de anuncios de la empresa, ¿vale? Luego, también es necesario informar a las víctimas de qué canales tienen para protegerse en el ámbito, por ejemplo, de las administraciones públicas, en este caso del Principado de Asturias. En este caso existe un centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales que es dependiente del Instituto Asturiano de la Mujer, que se puede utilizar en los casos de acoso sexual, pero también recordemos que en cada provincia existe una inspección de trabajo que nos puede ayudar, y que incluso si los hechos fueran o revistiesen tintes penales, podría acudirse al juzgado correspondiente, incluso a los juzgados de índole laboral, si así no fuera, ¿no? De todos estos instrumentos se debe de informar a las víctimas. Luego también, digamos, tiene que haber lo que es el nombramiento del asesor de confidencialidad, que se debe de recoger en un documento aparte y que debe de firmar el nombrado,
Y por último, y lo que es más importante, pues que exista un formulario a disposición de toda la plantilla, de todos los colaboradores, de todos los autónomos, de los proveedores, es decir, un formulario de denuncia accesible que podamos utilizar para identificar, pues efectivamente, quiénes son las personas víctimas, quiénes son los agresores, cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas de que se dispone, etcétera, etcétera. Y dicho formulario ya debe de, digamos, advertir que los datos personales que se introduzcan serán utilizados o tratados por la empresa de una forma totalmente confidencial, y se deberá indicar, pues eso, cuál es el canal de denuncias o el correo electrónico a través del cual se puede dirigir para que finalmente llegue al asesor de confidencialidad, que, como decimos, acusará recibo e iniciará el expediente e instrucción de la denuncia. Y bueno, pues en fin, hasta aquí nada más. Espero que esta explicación os sea instructiva. Contáis con nosotros, con Queipo y Riego Abogados, para plantear cualquier duda, aclaración acerca de todo lo que hemos explicado, y por supuesto pues para digamos, asesoraros y ayudaros en la tramitación de las denuncias cuando no lo hagamos nosotros directamente, por ser esta nuestra función. Nada más, desearos una feliz jornada y que todo vaya bien. Un saludo.